Arthur Schopenhauer nació en Danzig en 1788. Para él la vida no tiene sentido ni valor. Somos un querer que nunca puede satisfacerse ni detenerse. Y por eso vivimos en permanente sufrimiento cuando no alcanzamos los objetos de nuestro deseo o en profundo tedio cuando los alcanzamos. La realidad no es lo que nos representamos o pensamos, sino que es profundamente absurda. Para Schopenhauer, este mundo es el peor de los mundos posibles. Bienvenidos, ¿cómo les va? Vamos a continuar reflexionando hoy sobre un pensador realmente especial, porque fue un carácter de esos que no se encuentran frecuentemente. Un político de nuestro tiempo, Clemenceau, dijo que tener genio es tener mal genio. Sin duda, Arthur Schopenhauer responde perfectamente a esta descripción. Fue un filósofo malhumorado, fue un filósofo pesimista, pero también fue un filósofo que tiene una dimensión que no todos suelen tener, que fue un extraordinario escritor, fue un gran escritor. Y las obras de Schopenhauer se leen hoy no solo con un placer intelectual, o por lo menos con un interés intelectual, sino con un placer literario, porque describe de una manera vigorosa, de una manera romántica, porque pertenece al mundo de la época del romanticismo, sus ideas y sus pensamientos, hasta tal punto que es un poco la desesperación de los profesores de filosofía. Los profesores vivimos de intentar poner en claro lo que está oscuro. Schopenhauer es uno de esos autores que se puede estar de acuerdo o no, pero nadie explica mejor que él mismo lo que piensa. Digo que fue un filósofo pesimista, es decir, parte del dolor y del sufrimiento de este mundo. En eso, sin duda, está influido por el pensamiento oriental. Fue uno de los primeros pensadores occidentales que conoció, a través de las traducciones de Anquetil du Perron y de otros autores de la época que hicieron unas versiones del Vedanta y de algunos textos budistas. Eso a Schopenhauer le interesó extraordinariamente porque parten del dolor de la existencia. ¿Cómo podemos escapar del dolor de la existencia? ¿En qué consiste este mundo en el que vivimos anhelando cosas que no llegan y que nos hacen sufrir, y que cuando llegan nos sacian y nos hastían e inmediatamente nos proyectan hacia otros deseos? Esa cadena de deseos, esa cadena de dolores, que es esa especie de afán y desasosiego permanente que es la vida humana, ¿cómo podemos salir de ese círculo dramático? ¿Cómo podemos escapar de la maldición de la voluntad? Este fue el centro, el núcleo del pensamiento de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer provenía de una familia de origen holandés. Su padre era un próspero comerciante. Nació en la ciudad libre de Danzig y cuando ésta fue anexada al Imperio Prusiano, su familia se trasladó a Hamburgo. Allí, el joven Arthur realizó sus primeros estudios. Al llegar a la adolescencia, su padre le permitió viajar por Francia e Inglaterra. Luego lo dirigió a la carrera comercial. Sin embargo, en 1805 el padre de Schopenhauer se suicidó y poco después, este manifestó a su madre, con la que siempre tuvo una pésima relación, que deseaba dejar el negocio familiar y dedicarse al estudio. Con tal fin requirió su parte de la herencia y comenzó a estudiar medicina, química y matemáticas en la Universidad de Göttingen y después filosofía en la Universidad de Berlín. En 1813 obtuvo su doctorado en la Universidad de Jena con una tesis titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. La originalidad de Schopenhauer radicaba en la demostración de que el principio de razón suficiente, que establece que no hay nada que no tenga una razón de ser, se manifiesta en 4 formas distintas, irreductibles entre sí. Para ello, reducía todos los aspectos de la realidad a 4 clases básicas: los objetos empíricos, los conceptos abstractos, los objetos matemáticos y el yo, que es el objeto del autoconocimiento.
el principio de razón suficiente no se aplica de igual manera a estos diferentes fenómenos. Entre los objetos empíricos aparece como explicación causal, entre los conceptos abstractos como deducción lógica, entre los objetos matemáticos como consistencia y respecto de los hechos del yo como determinación del carácter y motivación. A pesar de su novedad y rigor, esta tesis fue recibida con bastante indiferencia por el mundo académico. Schopenhauer no se dio por vencido. En 1819 dio a conocer una nueva obra que sería la más importante de su vida: El mundo como voluntad y representación. En ella interpretó la cosa en sí de Kant como voluntad. La mayoría de los pensadores tiende a plantear que el mundo, en su conjunto, el universo, es bueno y racional, y que los que somos malos somos nosotros, los seres humanos, que nos dejamos arrastrar por pasiones, por intereses, por deseos inconfesables o lo que ustedes quieran. El planteamiento de Arturo Schopenhauer es precisamente lo opuesto. Nosotros somos las víctimas, nosotros somos los que padecemos, y el mundo, el conjunto, no digo el cosmos porque él no lo ve como un cosmos, es decir, como un orden, sino más bien como un colosal desorden. El mundo es lo que es malo, lo que es siniestro, lo que está poseído por un afán incansable de posesión, de destrucción, busca y desecha cosas constantemente. Es decir, el conjunto del universo es lo malo y nosotros somos las víctimas, somos los que padecemos, aunque naturalmente estamos contagiados por ese mal universal, pero somos al menos los que podemos intentar escapar de él. Solo nosotros podemos intentar escapar de él por la vía de la razón. La razón tiene una función práctica: liberarnos de los males del mundo. Quien se deja llevar por la pasión, quien se deja llevar por el deseo, quien se deja llevar por la voluntad, ese está condenado. Continuará el ciclo permanente que lleva de el no tener y por lo tanto sufrir por no tener, al tener y por lo tanto sufrir por hastiarse de tener. La razón es la que nos puede mostrar las cosas tal como son y al verlas hacernos renunciar a esa voluntad que nos constituye. Para Schopenhauer, la gran voluntad cósmica, la gran voluntad que lo mueve todo, es una especie de monstruo terrible que desea, que permanentemente, que acumula el frenesí de las pasiones, que no tiene ningún objetivo, porque desea cosas que no llevan a nada más que a seguir deseando. Es decir, desea desear. La voluntad lo que quiere es querer más, siempre, permanentemente, y prolongar esta especie de terrible circo de las pasiones y de los enfrentamientos. La razón nos puede revelar la voluntad tal como es, y al verla sentir el lógico rechazo y renunciar a participar en ese juego del cual nadie puede salir ganador.